En Romanos capítulo 3, versículo 9 leíamos: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo entonces ha comenzado a abrir el gran regalo que el Padre Celestial en Cristo Jesús ha regalado a la humanidad. Pablo nos dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes son estos justificados? Serán todos aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Qué es esta justificación? Es hacer lo justo, es hacer lo recto, es ser absuelto. Escuchen esto, es ser exonerado en la corte de Dios. No estamos hablando de tribunales humanos. Es un acto de perdón de parte de Dios en la esfera de sus relaciones con la humanidad. El ser justificados entonces viene a abrir un portal de escape para el ser humano caído. Y acerca de ese justificados, a lo cual estaremos haciendo referencia continuamente, se nos dice que es gratuitamente. Es un don, la gratuidad. Es un regalo, lo que es gratuito. Acerca de ese don y de ese regalo, entendamos que es inmerecido y que es por iniciativa de Dios. El ser humano no lo estaba buscando, tampoco se lo merecía, pero Dios se lo entregó. Por eso cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, está recordándome la misericordia de Dios, el amor puro de Dios. Es la provisión que el ser humano, en su estado miserable y caído, ha recibido de parte de Dios. John, ¿por qué tan brusco con nosotros los seres humanos, tan buenos que somos algunos? Esa es precisamente nuestra inmundicia. Algunos de nosotros creernos buenos. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia. Y mira lo que dice el apóstol: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo entonces me recuerda que hay un instrumento que Dios ha usado. Ese instrumento se llama la redención. Redimir es obtener liberación por un precio. Dios mío, escuche bien, Jesús mismo ha sido el pago. No es que mandó a pagar, Él mismo es el pago. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Además es un precio que se entrega de una vez y para siempre. Es un precio que nos libera de todo el poder que nos oprimía. Es un precio que cancela toda deuda. Es un precio que nosotros no podíamos pagar. Permítame este pensamiento. Cristo Jesús es el pago dado. Usted y yo hemos comprado cosas y por lo general el precio equivale a la cosa que estás comprando. Hay precios que hemos logrado bajos para conseguir artículos que valen más. O hay precios que hemos pagado altos para conseguir artículos que valen un poco menos si lo consideramos un gangazo, una promoción, un buen negocio. Pero este pago que se realiza en la persona de Cristo Jesús, por el ser humano caído en su estado miserable, inope, en su estado de miseria, no corresponde. Es que el pago hecho no alcanza a ser ni siquiera cuantificado para adquirir algo tan caído y tan sin valor como es el ser humano bajo pecado. Esto es algo que de antemano uno puede creerlo captar intelectualmente, pero si uno se pone sincero, no lo entiende, no entiende. Pero es que esta cuestión vino de Dios. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo también aclara que a este Cristo Jesús, en quien hemos sido gratuitamente justificados por su gracia, es a quien Dios puso como propiciación. Cuando el versículo 25 me dice, ¿a quién? Se está refiriendo al Señor Jesús. Recuerda que Pablo escribe la carta a los romanos, creyentes, ellos todos, fuesen de origen judío o de origen pagano, como griegos, como gentiles, pero ahora en Cristo Jesús. Y Pablo, en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 20, ha hecho una exposición de cómo toda la humanidad estaba bajo pecado y estaba destituida completamente de la gloria de Dios. Ahora, a partir del versículo 21, Pablo ha empezado a enseñarnos a valorar lo que en Cristo Jesús nos ha sido concedido. Por eso cuando él dice ¿a quién?, se está refiriendo al Señor Jesús. A este Señor Jesús, digámoslo así, Dios puso, es que escuche, es el Padre el que hace tal disposición. Dice que Dios a Jesús lo puso como propiciación. La palabra propiciación puede pasar para nosotros de largo si el Antiguo Testamento no nos ayudara a detenernos en ella. Propiciación, en uno de sus significados, es asiento de misericordia.
Se refiere también a la tapa o cubierta forrada de oro del arca del pacto. Esa arca estaba detrás del velo del lugar santísimo. Aquí Pablo, dicen los estudiosos, está usando el término a propósito, porque en Roma ya había muchos creyentes que eran conocedores de ese contexto judío del Antiguo Testamento. Y que ahora nosotros, por lectura juiciosa, también debemos tener muy claro. Nosotros los creyentes debemos ser considerados conocedores de la palabra de Dios. Y a través de la lectura juiciosa que Dios nos ha llevado a hacer, entonces estos términos son familiares, pero vamos a profundizar un poco en ellos. Por ejemplo, ese asiento de la misericordia, esa tapa o cubierta que forraba el arca del pacto, allá en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, era el lugar desde el cual Dios hablaba. Leamos un poco de aquello. ¿Cuál es el afán? Ninguno. En Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 22, dice acerca de este asiento de la misericordia, o tapa o cubierta forrada de oro del arca del pacto. Las instrucciones dadas a Moisés son claras. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y ahí viene, miren. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire pues, cuando el apóstol Pablo nos dice a quien Dios puso como propiciación, está diciéndonos que así como Dios decidió hablarle a Moisés cuando le iba a dar los mandatos para los hijos de Israel, desde ese propiciatorio, así también a partir de este momento hace 2000 años, en Cristo Jesús, Dios el Padre decidió hablar a través de Él, a través de nadie más, solo a través de Él. También podemos aprender, renovando entendimiento con el Antiguo Testamento, que no solamente Dios decidió hablar desde allí, sino que eso se puso en práctica. Desde allí, es decir, desde el propiciatorio, Dios le habló a Moisés específicamente. En Números capítulo 7, versículo 89, dice lo siguiente: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Miren, la lectura juiciosa del Nuevo Testamento nos lleva a recordar lo que en su momento uno de los evangelios, en los evangelios se nos dice. Dice que la voz del cielo dice acerca del Señor Jesús: este es mi Hijo,
en el cual tengo complacencia. Pero no termina ahí. Dice, a Él oíd. Maravilloso, 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 maravilloso. Quiere decirme entonces que cuando Pablo me recuerda que a todos aquellos destituidos de la gloria de Dios pueden ser justificados, o mejor, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación, lo que me está diciendo es que a través de Jesús, Dios ha decidido comunicarse con la humanidad. No hay otro medio para comunicarnos con Él. Bien dice también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dígalo, usted se lo sabe. ¿Quién? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. También nos recuerdan los estudiosos que desde el propiciatorio, precisamente en el día de la propiciación, el pueblo era reconciliado al rociar la sangre de los sacrificios sobre él. Dice Levítico 16, versículo 14 y 15. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es que el asunto tiene que quedarnos muy claro. Recuerda que nos está enseñando el apóstol Pablo ¿a qué? A entender esta relación tan maravillosa que el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Señor Jesús, en la persona de Cristo Jesús, han decidido tener con la humanidad, sean de origen judío, sean de origen gentil. Entonces, desde el propiciatorio, Dios decidió que hablaría. Efectivamente, desde el propiciatorio, Dios, en el caso específico de Moisés, desde allí le hablaba. Y el propiciatorio era el escenario en donde la sangre era esparcida. ¿Quién entonces es el propiciatorio o la propiciación? En este nuevo pacto, la persona de Cristo Jesús. Es más, en el día a día de los israelitas, pudieron comprobar que encima del arca moraba Dios. En 1 de Samuel capítulo 4, versículo 4, recordemos, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofní y Finés, estaban allí con el arca del pacto. El pueblo mismo sabía que allí moraba Dios. No voy a entrar ahora, pero sé que tu mente renovada, al hablar de estos querubines, inmediatamente se traslada a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 4, en donde los 4 seres vivientes, que ya nosotros por renovación juiciosa entendemos que también se llaman querubines, entendemos que también se llaman serafines o 4 seres vivientes, es algo, porque recordemos que el tabernáculo, la tienda que Moisés ordenó erigir, le fue dada precisamente como una copia del tabernáculo original en el cual mora Dios en los cielos. Pues bien, aquí está, ya con toda la luz que el Espíritu Santo
en su misericordia nos ha permitido dar, y cuánta no nos faltará además. Veamos también que, así como en 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, encima del arca moraba Dios, podemos verlo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 2 al 7. Yo te los voy a leer porque por lo menos yo no tengo afán. Dice así: y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, como podemos ver acá, David, en su conocimiento de los trámites internos de lo que ocurría en el tabernáculo y en el caso de transportar el arca, era un neófito, era un ignorante, porque el arca no debía ser trasladada así. Sin embargo, ellos destinaron que había que llevarla en un carro nuevo además. Esa no era la forma, y miren lo que ocurre, versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con la que baja, no de allá, sino de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y miren lo que ocurre. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Te das cuenta? Para relacionarnos entonces con la presencia de Dios, debemos hacerlo entonces de la manera correcta. Todo hombre, por pertenecer a la raza humana caída, si se quiere relacionar con Dios, que como en el capítulo 1 de Romanos, el capítulo 2 de Romanos y el capítulo 3 hasta el versículo 20 de Romanos, si se quiere relacionar con Dios, que además está airado, completamente airado con la humanidad que está bajo pecado y en sus transgresiones, si se quiere relacionar con Dios, no lo puede hacer de manera descuidada, como en su momento lo hizo este señor Usa, que creía que estaba haciendo algo bueno al colocar su mano para que el arca no cayera. Dios no necesita quien lo defienda. Dios necesita es que al relacionarnos con Él lo hagamos de la manera correcta. Y la manera correcta es en la persona de Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo habla de que a Cristo Jesús, Dios, escuche bien, lo puso como propiciación, de una manera que podemos estar entonces redimidos en la persona de Cristo Jesús, y que nos justifica delante de Dios gratuitamente, porque no es por nuestras obras, y además de gratuidad es por su gracia, porque es un regalo en el cual Dios mismo toma la iniciativa. Se está refiriendo a que a todos aquellos seres humanos que estaban destituidos de la gloria de Dios, ahora en Cristo Jesús ya no están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué es que estábamos destituidos de la gloria de Dios? Me preguntará usted, mi amigo y mi amiga. Por cuanto todos habíamos pecado. Pero es que yo soy judío y tengo la ley escrita. Pero es que yo soy gentil y tengo las obras de la ley escritas en mi corazón. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios, entonces, al colocar a toda la raza humana bajo pecado, la raza humana queda lista para que la justicia de Dios, que se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo, entonces nos pueda hacer, permítame la expresión, propicia.
¿De dónde saca el apóstol Pablo todo ese conocimiento, todo ese argumento? Porque recordemos que el apóstol Pablo llamó a los profetas por testigos, testigos de esta justificación y redención, de este gran don de parte del Padre para la humanidad. También llamó por testigo a la misma ley. Pablo, que ya nos enseñó que por la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, también nos muestra otra faceta de la ley, y es que la ley efectivamente nos lleva a Cristo Jesús, a todos. ¿Y por qué a Cristo Jesús? Porque es que en Cristo Jesús ha decidido manifestar el Padre toda su justicia. No solamente la justicia a la manera de ira, como lo vimos en el capítulo 1 y 2, ahora estamos viendo esa justicia a la manera de redención y de propiciación en la persona de Cristo Jesús. Porque entonces Dios nos está enseñando que aparte de la ley, ha decidido manifestar su justicia. En la ley manifestó su ira, pensemos de esa manera, y en Cristo Jesús nos manifiesta su misericordia. Por medio de la ley, el Padre nos enseñó a conocer el pecado y lo pecaminoso del pecado, como vamos a ver más adelante, y la triste y miserable situación del ser humano caído que en sus pecados se ahogaba. Entonces, como por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado, sea como judío que la tenía escrita, o sea como gentil que la tenía escrita en su corazón como obras, y todo el mundo había quedado bajo el juicio de Dios, que además es justísimo, y entonces toda boca que quería justificar a un ser humano se tenía que cerrar por la argumentación excelente que el apóstol Pablo ha hecho guiado por el Espíritu Santo, basado todo en las Sagradas Escrituras. Entonces ahora Dios le dice a los que están bajo la ley, entendiendo que estar bajo la ley es ser judío y ser gentil, porque el judío por tener la ley escrita la conocía, y el gentil por tener las obras de la ley escritas en sus corazones, había una conciencia que también lo acusaba. Ahora pueden entender entonces claramente lo que el apóstol nos dice, que aparte de la ley, ahora, escuche, hace 2000 años ocurrió el anuncio de anuncios. Aquí no estamos hablando de logros humanos, aquí no estamos hablando de adelantos científicos, aquí no estamos hablando de tecnología al 100, aquí no estamos hablando de obras literarias, aquí no estamos hablando de gestas humanas, aquí no estamos hablando de triunfos y galardones que el ser humano se otorga a él mismo en sus diferentes disciplinas. No. Aquí estamos hablando de que se ha manifestado la justicia de Dios, oiga bien, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, es que esto es maravilloso, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ay, Dios mío. Así como desde arriba del cielo de Dios descendía su ira contra toda injusticia y pecaminosidad, ahora nos muestra Pablo de manera práctica que también de arriba del cielo de Dios desciende la justicia de Dios sobre todos los que creen para misericordia. Porque no hay diferencia, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! A quien Dios puso como propiciación. Yo te animaría, anda, date una pasadita por Éxodo. Sí, comiénzalo a leer desde el capítulo 20. Empápate del tabernáculo y de todos sus utensilios y de todas sus habitaciones y de todos sus componentes. Pero haz específicamente énfasis sobre
ese asiento de la misericordia, esa tapa o cubierta, que ahora el apóstol, dicen los entendidos, está evocando acá en este versículo 25, en este versículo 25 de Romanos capítulo 3, cuando dice, a quien Dios puso como propiciación. Vamos a dejar ahí por ahora. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.